Lo dije en la teoría para miembros que hice hace poco, me pidieron variedad y en este caso les traigo más variedad para el canal. Espero sea apoyada y les guste este tipo de contenido para que yo lo siga trayendo. Es un poquito raro lo que busqué, aunque es de una franquicia que muchos conocen y espero disfruten pues de lo que va a ser este fanfic. Realmente se los digo, está muy interesante. Y pues si quieren ver más contenido de este estilo, díganmelo y pues yo les seguiré trayendo esas teorías. Por cierto, aprovechando este espacio, quiero saludar a Juan Carlos Izavalles, que se acaba de suscribir, a Eduardo Carvalho, a Eric Daniel, a Max Alex, al Inspector que se volvió a suscribir, a Leonardo Moreno, a José Castro, a Lisandro Villataro, a Manu AFK, a Cristian, a Trevor Chivi, a Ángel Granados, a Tony, a Aaron Black, a Tommy Yuri, a Jorge Arturo Delgado, Gabriel Gamarra, Emily Goom, Víctor Hernández, Hernán Arcenes, Itachi Chía, Alator, Elder Ramírez, Daniel Bernal, The King Guardian, Carlos, Marcos, Alexandre Cuevas, Ignacio Martínez, Julián Vega, Javier, me encantaron un poco del bonito, Juan Prats, Jim Morrow, Jefferson Rodríguez, Fanfic Chile, César Villés, X Dul, Frank Mejía, Herwin First, Angie, Rip Darkning, Sebastián Fernández, Ramiro, Juan Carlos López, Naruto Shippuden, Roberto Viera y Tamara Cortés. Realmente agradezco que se hayan vuelto a suscribir al canal y pues que sigan apoyando al canal realmente. Pero bueno, volviendo un poquito al tema. Si quieren que siga trayendo contenido diferente a todas las series que subo, dejad un like, un comentario y una reseña, aunque sea chiquita como lo que les pareció el capítulo, que es lo que más les gustó, lo seguiré trayendo. Así que chicos, si quieren seguir viendo esto, espero disfruten de este contenido y dejen un like. Ahora sí, comencemos de una vez con el capítulo que ya me pasé del tiempo. Comencemos. Capítulo 1. Retroceso. Astrid estaba entrenando en el bosque, como solía hacer en un día soleado como este. Berk fue reconstruida hace unos meses con edificios completamente nuevos tras el incidente del ataque de los dragones. De alguna manera, en medio del caos de la reconstrucción de una aldea, había vuelto a su rutina habitual una vez que todo estuvo reparado, y por eso se estaba tomando un merecido tiempo a solas tras asumir el liderazgo de la Academia de Dragones. Sus reservas no serían entrenar solas. Definitivamente no es la tarea más fácil del mundo, pero alguien tenía que hacerlo. Hippo no iba a retomar el control. Tenía deberes de jefe que atender. Hippo, su prometido era Hippo Horrendo Abalejo III. Eso era algo que ella nunca pensó que le sucedería. Pero con los años, se dio cuenta de que era inevitable. Después de todo, lo amaba. Era una situación interesante. Hippo fue el primer jinete de dragón público de Berk, exterminador de la muerte roja y conquistador de la bestia salvaje de Drago. Sin embargo, ninguna de esas palabras se aplicaba realmente a él, era más bien Hippo el desesperado esperando tener suerte contra la muerte roja o Hippo el esperando y observando mientras una armada de dragones derrota a la bestia salvaje. Pero esos eran pequeños detalles. Tristemente, incluso después de casi un año, Hippo aún extrañaba a su padre, pero se recuperaba lentamente. Las etapas del duelo casi terminaban, pero aún no había terminado. Siempre habría ese vacío en su corazón que él y, aunque no tanto, toda la aldea tendrían que cargar por el resto de sus vidas. Astrid estaba lanzando otra hacha con precisión a un árbol para uno de sus últimos lanzamientos. La tormenta dormitaba cerca, pues ninguno de los dragones temía a las armas más de lo que temían a un árbol o una roca. Astrid había continuado su propio entrenamiento con armas a lo largo de los años, pues poder luchar sin su dragón. Varios enemigos les habían enseñado que tener dragones no los hacía invencibles. Berk, por supuesto, siguió entrenando con armas, y todos aprendieron a luchar, pero ella quiere seguir siendo la mejor. Mientras reconocía su hacha de guerra y se disponía a regresar con Tormenta, ocurrió algo sumamente extraño. Algo le pellizcó el cuello. Exclamó sorprendida y molesta, y se arrancó de la piel la pequeña intrusión del tamaño de una aguja. Había un poco de sangre, pero apenas merecía ser considerado un rasguño. Inspeccionó el objeto defectuoso. Parecía un dardo, pero era completamente blanco y parecía mármol, ¿y era eso brillante? De repente, notó que su coordinación y equilibrio fallaban. Veneno, murmuró para sí misma, horrorizada. Astrid no entró en pánico, sus instintos guerreros se activaron. Ya se sentía mareada. Probablemente alguien intentaba secuestrarla. Buena suerte con Tormenta cerca, intenté alcanzar a su dragón, que parecía confundido. Tras los primeros pasos, se dio cuenta de que no aguantaría mucho más. Corrió hacia Tormenta, pero su coordinación quedó prácticamente neutralizada y cayó al suelo. La visión y la conciencia la fallaron rápidamente mientras se sumía en un sueño profundo.
Tormenta estaba confundida, pero al instante se puso alerta ante su jinete, que parecía haberse quedado dormido mientras corría hacia ella. Miró a su alrededor al árbol, curiosa y preocupada por su jinete. ¿Debería traerla de vuelta? ¿O eso la enojaría? Los humanos tenían rituales extraños. Definitivamente no sabía qué hacer. Entonces ocurrió algo más. Su jinete empezó a brillar. ¿Por qué brillaba si no es como si tuvieran gas para iluminarse internamente? Sin embargo, el brillo se hizo más intenso y luego empezó a latir. Graznó sorprendida y fue a ayudar a su jinete, pero antes de que pudiera atraparla y llevarla de vuelta al nido, un destello brillante la aturdió. Cuando finalmente logró mirar hacia atrás, donde estaba su jinete, ella se había ido. -0, Astrid se despertó lentamente. Estaba, en su cama, en su habitación. Pero algo era diferente. Volvió con una sacudida. Recordó que se había pinchado con una planta extraña y se había desmayado, solo para que Tormenta la trajera de vuelta a la aldea. Se imaginaba la mirada en el rostro de Hippo, preocupada como siempre y demasiado cariñoso de la manera que ella amaba y odiaba, pero sobre todo amaba. Sonrió al pensar en cuando descubriría que estaba despierta. Probablemente la besara con tanta pasión como lo hizo cuando se golpeó la cabeza y tuvo una conmoción cerebral leve hace unos años. Cuando se recuperó, él hizo que su corazón se derritiera con el simple gesto. Esto era un poco peor, así que se preguntó sobre el tratamiento que recibiría por este incidente. Su mente vagó hacia los recuerdos que tenía con Hippo. Muchos recuerdos que atesorará por el resto de su vida. Entonces observará mejor su entorno y notó que algo andaba mal. Seguía siendo completamente diferente a como lo recordaba esa mañana, o ayer por la mañana si había estado fuera el tiempo suficiente. Había cosas fuera del lugar donde las había dejado la última vez, sin mencionar objetos que ya no poseía, y además la habitación no tenía algunas de las reparaciones importantes de cuando Drago atacó. Concretamente la pared lateral, que fue renovada después de que una púa de hielo la atravesara. Se incorporó confundida y quizás con un poco de pánico, y volvió a mirar a su alrededor. Algo andaba mal. Saltó de la cama solo para descubrir que llevaba puesta su ropa. No es que fuera extraño llevar ropa, es solo que esta ropa era la que había usado por última vez hace 5 años. Entonces se dio cuenta de lo pequeña que se sentía, pues incluso su altura parecía diferente, y algo inquietante le recorrió el estómago. Tomó el objeto reflectante más cercano que encontró, que era el hacha de su madre, y quedó boquiabierta ante lo que vio. Ahí estaba, en el cuerpo de su yo de 14 o 15 años. Eso no es normal. Esto claramente fue un sueño. ¿Verdad? Evidentemente no, pues comprobó esta teoría salpicándose la cara con agua. Hacía frío, era intenso y definitivamente no era un sueño. Rezó para que fueran más o menos las 15, pues temía lo peor. ¿Cómo había vuelto? Seguramente tenía algo que ver con el dardo blanco punzante. Se preguntó si todo lo que haría a partir de ahora afectaría el futuro. De ser así, debería tener cuidado, entonces la comprensión la error. Con fuerza. Pronto la impresión se disipó y por fin empezó a aclararse. Estaba en el pasado. Ella. Hace 5 o 6 años. Resistió el impulso de gritar mientras lanzaba el hacha contra el poste de la cama, estoy en el pasado. Estoy en el pasado. Estoy en el pasado. Estoy en el pasado. Gritó y murmuró al unísono. Respiró hondo y lentamente para calmarse. El pánico no la ayudaría. Temblaba violentamente mientras su mente intentaba procesar la posibilidad de revivir media década de su vida. Dios mío. ¿Y sí? No. Pensó. No podía ser, tenía que ser un sueño. Fue un sueño, se dijo, pero ya había demostrado que era falso. Mentirse solo la volvería delirante. En los sueños no lo recuerdas todo hasta que te desmayas. En los sueños es más disperso y surrealista. En los sueños, todo no es tan vívido ni real. Sacó el hacha del poste de la cama intentando recomponerse. Era una guerrilla, maldita mar. El horror la invadió al comprender lo que esto podría significar, si hubiera retrocedido lo suficiente en el tiempo. No, 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 no. Repetía en su cabeza. Salió corriendo de su habitación y de la casa para rodear el lateral donde Tormenta debía estar esperando. Tenía que estar allí. Su dragón estaba bien. Pero vio cómo sus miedos se desplegaban ante sus ojos. La gente seguía con su vida cotidiana, era el amanecer. No había tormenta, no había ningún corral de dragones al lado de su casa, no había dragones volando alegremente y, lo que era peor, Bert todavía estaba en guerra con los dragones. ¿Qué diablos había en ese dardo?
Line. Otra oleada de pánico la invadió y se sintió mareada mientras todo se derrumbaba de nuevo. ¿Estaba en el pasado? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Había cambiado algo? Era todo tan confuso. Había regresado hacía un tiempo en completo shock, hasta que una nueva revelación la invadió. Era bastante difícil aceptar que había regresado al pasado y que era la única que lo sabía, supuso. ¿Y si el futuro nunca hubiera sucedido? ¿Y si estaba loca y la inocencia de los dragones era una locura, el sueño de una niña desquiciada? ¿Y si los dragones no eran tan inocentes como creía? Se calmó mientras pensaba en el siguiente paso. Descubriría exactamente cuándo estaba y cuánto tiempo pasaría antes de que todo cambiara. Iba a tomarlo con calma. Estaría tranquila, como Astrid. Tenía que reconstruir sus muros y levantar la fachada de su yo de 14 años, lo cual era bastante difícil. Olvidó por un segundo el porqué. Ah, sí. Se va a casar. ¿O se casó? ¿O se casará? Fue bastante confuso. Salió de la casa y Rufnut y Tufnut, de 14 años, se acercaron corriendo. Casi se rió de lo poco que habían cambiado. Física y mentalmente. Oye Astrid, ¿adivina qué? Gritó Tufnut. Por lo general, a esta hora, apenas les avisaba, como todos los demás, pero pensó que al menos podría ver si ambos recordaban el día. Después de que dijeran cualquier comentario absurdo que fuera a decir. ¿Qué? Rufnut respondió rápidamente con entusiasmo. Por fin nos van a dejar entrar al entrenamiento de dragones. Mañana van a otra búsqueda para que podamos entrenarnos. Se tragó saliva por dentro ante su mala suerte. Entrenamiento de dragones. En serio. Al menos sabía cuándo era. Tuf continuó. No puedo esperar a matar a un dragón, voy a tener montones de cabezas de dragón por todas mis paredes. Astrid palideció al darse cuenta de lo despiadados que eran con los dragones. Brutilda lo empeoró. Sí, y me salga bañaré en su sangre cuando victorioso. Astrid sintió ganas de vomitar, pero sabía que tendría que fingir que quería lastimar dragones hasta que finalmente pudiera ayudar a Hippo a cambiar la opinión de todos, si era un pasado idéntico. Entonces recordó este momento de su pasado. Hablando con los gemelos, fue a la forja a continuación para afilar su hacha y esto fue con Hippo. Oh, dioses, Hippo. Pensó para sí misma con desaliento. Apenas podía imaginarlo sin desdén y, sin embargo, aquí estaba, sin siquiera conocer a su mejor amigo todavía. Entonces pensó en su madre, Valka, con quien había venido a pasar más tiempo en el tiempo previo a la boda y su padre. Estoico. Todavía vivo. Se sentía mareada de nuevo mientras se alejaba de los gemelos que continuaban con su día. Tantas cosas habían cambiado y muchas tuvieron una suerte delicada. ¿Sería capaz de reconstruir eso? ¿O fracasaría en todo? Fracasaría Hippo. Sabía que estaba pensando cosas irrelevantes y, cuando le preguntaron, declinó entrenar con ellos, a diferencia de la última vez, pues iba a intentar evitar hablar de dragones muertos. Siguió pensando lo mismo mientras entraba en la tienda y luego intentó parecer indiferente, recreando lo que hizo la última vez. Pero Hippo seguía siendo Hippo. Torpe e irresistible, estaba en alerta roja. Oye. ¿Puedo afilar esto? Preguntó, interrumpiendo la conversación entre él y Bocón como la última vez. Astrid. Hola Astrid. Hola. Bienvenida, ¿qué podría? Apenas pronunció la última palabra mientras ella hundía su hacha en la mesa de pedidos, con suavidad. Bocón tomó el control y, ahora que Astrid conocía mucho mejor a Hippo, sabía cómo tartamudeaba y, por la forma en que actuaba, hablaba de ella, pues sabía que estaba enamorado de ella en ese momento, quizás no era tan malo ser un poco indulgente con él, no terminó esa frase cuando Bocón comentó. Mi varonil aprendiz aquí atenderá todas tus necesidades, al menos lo intentó y para darles tiempo para ellos mismos hizo su salida bien ejecutada. Tengo que conseguir algo, voy a salir. Vaya, ¿cómo no se dio cuenta de que Gobert había sido un obvio intento de compañero de Hippo la última vez? Bocón, dijo Hippo como si fuera una excusa y una justificación completamente razonable de por qué se había ido de repente. Ella estaba en serios apuros. Allí estaba Hippo, no su prometido, no con desdén y aún creía que su madre estaba muerta mientras Estoico vivía. Además, aún conservaba su pie izquierdo. Esto iba a ser muy difícil. Sin embargo, se dio cuenta de que no había respondido a su gesto de esperar el hacha y se la dio, viéndolo caer al suelo, pues aún no había desarrollado músculos. Decidió que mejor aceptaría el destino que le había tocado.
Entrar en pánico no serviría de nada, así que decidió comprobar si los dragones eran iguales y así sabría si estaba en el pasado correcto. Entonces empezaría a ayudar. Pero primero, un poco de diversión. De repente, dejó de lado su fachada de chica dura y decidió ver qué tan experto era Hippo ocultando su amor platónico. Entonces sí, comenzó un poco más suave de lo habitual e Hippo apenas pareció notarlo mientras intentaba desesperadamente evitar un silencio incómodo y estaba decidido a entablar una conversación. Los vi anoche en la patrulla de bomberos, parecía que lo pasaron bien. Ella no podía recordar la noche, antes de que Hippo afirmara que había derribado a la furia nocturna de todos modos, o lo que dijo después, así que decidió simplemente continuar con su pequeño entretenimiento para lidiar con el shock de estar en el pasado. Sí, estar cerca de la acción y de las llamas me da calor. Sabía que definitivamente no era lo que había dicho la última vez, considerando lo sugerente que era y la expresión perpleja, confusa y casi dolida en el rostro de Hippo. Definitivamente se había vuelto un poco más romántica con los años. Esperaba incluso tener una fachada después de esto, ya que mantenerla frente al adorable rostro de Hippo en ese momento le estaba resultando difícil. Ah, sí. Estuve aquí, para empezar, y luego derribé a un furia nocturna. Tartamudeó mientras afilaba el hacha. Astrid quería saber si ya la había buscado, así que le preguntó. ¿En serio? ¿Dónde se cayó? Preguntó ella, genuinamente interesada en su respuesta. De todas formas, ya sabía dónde estaba Chimuelo. A él le sorprendió un poco su interés y enseguida se dio cuenta del aprieto en el que se encontraba y lo disimuló. No, se escapó, pero no volverá pronto, créeme. Dijo, ahogándose en la frase, avergonzado y nervioso. Definitivamente lo liberó, ella luchó con todas sus fuerzas para no sonreír ante su caída, ocultando su nerviosismo. Decidió hacer algo que no hizo la última vez y acabar con su sufrimiento esperándolo afuera hasta que terminara. Murmuraba cosas inaudibles mientras trabajaba en su hacha, esta vez sin estropearla y teniendo que reemplazarle la cabeza. A lo que se lo contó muchos años después para no sentir toda su ira. Cuando terminó, seguía tan nervioso como al principio, así que ella tomó su hacha y le dedicó una sonrisa. Algo que lo descubrió de verdad. ¿De verdad eran tan malos como para sorprenderle que le sonrieran? Claro que ella también era Astrid Offersen, la intrépida matadragones y su gran amor, así que esta vez lo dejaría pasar. Astrid llegaría a la gravedad de su situación más tarde, pero en este momento ella solo quería tener su compañía, incluso si no es como está acostumbrada. Line. Hippo descansaba junto a su dragón, el alfa, y dormitaba en la colina junto a la aldea. Tuvo un sueño rarísimo. Estaba en la forja antes de conocer a Desdentao y estaba trabajando justo después de abatir a su furia nocturna. Tener una memoria perfecta ayuda. Estaba en la forja trabajando y hablando con Bocón, y entonces sí, Astrid entró y empezó a actuar y de forma extraña y bueno, extraña para la época, al menos. Ahora no le extrañaría, pero era como si el recuerdo hubiera cambiado. Recordaba la versión original como si fuera ayer. ¿Por qué había tenido ese sueño tan extraño con Astrid? Había salido esa tarde para tener un rato a solas y practicar con el hacha. Iría a verla, pero sabía cuánto querría que se respetara su petición, así que no lo hizo. Al menos hasta que una tormenta frenética y muerta de miedo aterrizó y casi se cae. No estaba herida, por lo que pudo ver, pero entonces se dio cuenta de que Astrid no estaba ahí. ¿Se habría hecho daño? ¿Dónde estaba? Él todavía estaba tranquilo como si esperara que ella saltara y se burlara de él por preocuparse demasiado como lo había hecho antes, pero cuando trató de calmar al Nader, este lo empujó hacia el pánico e Hippo entendió el mensaje. Astrid estaba en problemas. Bueno, entonces enséñamela, niña, dijo antes de despertar a Chimuelo, que seguía durmiendo la siesta. Desdentao estaba molesto por haber sido despertado hasta que vio la angustia de Hippo. Despertó de golpe y se dio cuenta de que Tormenta estaba igual de asustada y con ganas de irse. Captó el mensaje enviado, Hippo montó y salió con Tormenta en busca de Astrid, que había desaparecido repentinamente. Hippo no olvidó su sueño, ¿significaba algo? Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para pensar en ello mientras volaban. Aterrizaron en uno de sus lugares favoritos de entrenamiento y buscaron a Astrid con la mirada. Él supuso que se lastimaría al caerse o algo no tan grave, ya que su dragón, y todos los dragones, en realidad, eran sobreprotectores. No parecía encontrarla y se preguntaba dos cosas. Primero, si lo iba a taclear en cualquier momento como si todo esto fuera un juego, o segundo, si Tormenta se había equivocado de lugar. Tormenta tenía un olfato muy agudo, así que debía ser lo primero, se relajó y dijo simplemente.
Está bien, ya veo a dónde va esto. Sal despacio y Chimuelo no te atacará, dijo, dándose cuenta de lo bien que lo había preparado. Sin embargo, no hubo respuesta, ni placaje, ni nada, y Tormenta no había abandonado el acto, así que ahora estaba creyendo en la teoría del lugar equivocado. Tal vez Tormenta también está herida. O tal vez es algo completamente distinto. Tormenta estaba paseándose por un punto en el suelo. Hippo no lo notó mucho antes, pero era una marca de quemadura, como una quemadura. Lo que realmente llamó su atención fue el hecho de que tenía la forma de una persona tendida en el suelo. Astrid. Su corazón se detuvo al pensar en lo que esto podría significar. Las personas no se incineran y se convierten en una figura de ceniza, así que Astrid no estaba muerta. Rezó a los dioses para que no estuvieran muertos. Empezó a buscar mejor evidencia de lo sucedido y entonces la vio. Un pequeño objeto blanco con forma de dardo. Cuando extendió la mano para coger el objeto, sin embargo, desapareció en el fuego, como si sintiera que alguien quería tocarlo y se desvaneció. Estaba completamente perdido en lo que había sucedido. Entonces sucedió algo extraño. El suelo comenzó a brillar. ¿Qué estaba pasando? Tormenta lo apartó como si intentara mantener lo más lejos posible del brillante trozo de tierra quemada. Entonces se dio cuenta de que debía ser algún tipo de método de transporte divino. Regañó a su mente por divagar, pero estúpidamente tenía sentido. Tormenta vio desaparecer a su jinete, así que debía ser. Hippo, por primera vez en su vida, no quería pensarlo demasiado porque temía encontrar la verdadera razón y Astrid dejó de pensar y fue por el portal, pero tan pronto como esquivó a Tormenta, una figura salió del suelo. Sí. Una figura se materializó del suelo y lo derribó. Exclamando de sorpresa, él y la figura rodaron unos pasos mientras Tormenta se relajaba como si hubiera ganado una medalla en el deshielo y desde Tao mantenía la distancia con una mirada sorprendida y perpleja mientras parecía desconcertado. Tan pronto como Hippo dejó de rodar se dio cuenta de quién era. Astrid. Astrid se durmió anticipando el entrenamiento de dragones. Recibió noticias de sus padres antes que los demás. Probablemente encontraría a los demás después de que se enteraran y entrenarían un poco. Sin embargo, no lo haría. Entrenaría con Hippo, él le afilaría el hacha. Era una persona interesante, como mínimo, pero estaba demasiado concentrada en ser los mejores matadragones de la historia, así que no se relacionaba con nadie fuera de las personas con las que entrenaba. De todos modos, apenas se relacionaba con ellos. No le importaba ningún obstáculo. Justo cuando se quedó dormida, sin darse cuenta, un dardo blanco le había atravesado el cuello y lo siguiente que Astrid supo fue que estaba siendo lanzada del suelo hacia alguien vestido de negro. Hasta que lo oyó llamarla por su nombre. Astrid. Hippo, fue lo único que pensó al despertar. ¿Cómo demonios quedó atrapado aquí? Con él precisamente. Hippo, ¿qué demonios? Ella lo apartó de un empujón y se sacudió el polvo. Hippo se dio cuenta de que ella también debía estar en shock, dondequiera que hubiera ido. Definitivamente lo iban a golpear por algo en el futuro cercano. Lo siento, milady. Estaba tan confundido como usted. Por favor, no me corte. Astrid se congeló, algo estaba mal, no importa, todo estaba mal. Por un lado, su voz sonaba diferente. La llamó, Astrid Offerson finalmente con el título de intrépida, milady, así es como la llamó. Estaba recibiendo muchos puñetazos por eso. Sin embargo, cuando se levantó para sacudirse el polvo, algo realmente estaba mal. Apenas notó su cambio de ropa y tamaño por el momento mientras se quedaba boquiabierta mirando a Hippo. Era más alto, tenía una figura más ancha, su cabello se había oscurecido ligeramente, su rostro ya había crecido fuera de su cara circular de bebé y se había afilado y tenía una barba incipiente. Había perdido una pierna y vestía cuero negro de la cabeza a los pies. Estaba arrastrando los pies por la sorpresa y el shock, pero también se veía más seguro, era atractivo. Realmente atractivo. Estaba confundida en cuanto a por qué de repente estaba pensando eso. Definitivamente un sueño, pensó para sí misma, ya que cómo podía Hippo volverse tan atractivo. Vería la paz con los dragones antes de que eso sucediera. Hablando de Loki, oyó un graznido a sus espaldas y al instante se puso en alerta roja. Hippo la vio levantarse y simplemente mirarlo como si tuviera dos cabezas. ¿Qué hacía ahora? Intentaba averiguar qué le había pasado cuando atravesó y luego regresó por el portal. Al menos está aquí, pensó, pues no podía perder a nadie más en su vida. Tormenta y Desdentao se habían quedado en silencio desde que ella finalmente apartó a Hippo de encima.
Tormenta vio su mirada fija y aprovechó la oportunidad para derribarla y atacarla con lametones y empujones, como suele hacer desde Tao con Hippo. Sin embargo, al ver la expresión de miedo en el rostro de Astrid al oír a Tormenta, actuó sin pensar, ya que esa expresión siempre venía seguida de un hachazo. Astrid se giró para encarar a su atacante sin su hacha, y tal vez podría defenderse lo suficiente para que el sueño terminara y el soñador Hippo escapara. No llegó a ver al dragón antes de que Hippo la derribara al suelo. Hippo, corre. ¿Qué demonios? Intentó decir con las manos clavadas en el suelo, Hippo, que de alguna manera era fuerte en este sueño, la detuvo. Sin duda, era un sueño. Pero lo que la asombró fue que el dragón se detuvo en seco y la miró con preocupación. Como si. Pensó. Astrid, ¿qué te pasa? Lo dijo como si el ataque de un dragón fuera lo más normal del mundo. Yo. ¿Qué te pasa? Es un maldito dragón. Genial, pensó Hippo. Amnesia. Tuvo que reaccionar rápidamente antes de que ella encontrara la manera de liberarse y lastimarlo a él y a los dragones. No tenía ningún plan. Quizás hablar. Astrid, ¿estás sufriendo amnesia? De repente recordó el sueño. Astrid, en su sueño actuando como su Astrid, y Astrid ahora actuando como la Astrid de 14 años, esto era problemático. Astrid adivinó el resto de la frase y se tomó un minuto para pensar. Pero no por mucho tiempo, pues lo único que tenía en mente era que había un dragón sobre ella y necesitaba matarlo. ¿Por qué defiendes a un dragón? Gritó. Hippo apenas escuchaba. Se dio cuenta de que Astrid, su Astrid, estaba en el pasado de alguna manera, y que esta Astrid provenía de él. Recordaba la imagen original, pero ahora podía pensar en ambas. Ella seguía luchando, así que sabía exactamente cómo comprobar su hipótesis y cómo detenerla para que pudiera escuchar. Lo último que recuerdas fue el día antes del entrenamiento del dragón, ¿no? Se quedó paralizada. ¿Cómo lo sabía? Un sueño, sí. Decidió dejar de luchar contra su sueño y, en cambio, ver a dónde la llevaba, por muy desastroso que fuera el sueño. Line. Hippo sintió que Astrid se relajaba bajo él, así que la dejó ponerse de pie. Al instante, ella se alejó del dragón y se mantuvo a unos pocos metros de Tormenta. Desde Tao observaba confundido, pero aún estaba a mayor distancia que Tormenta. Astrid apenas se dio cuenta de que había dos dragones y no uno. Sin embargo, no sabía qué era el dragón. ¿Qué dragón es ese? Lo dijo como si esta pregunta marcara la diferencia entre la vida y la muerte. Hippo respondió rápidamente. Su teoría cobraba cada vez más sentido. Una furia nocturna. Astrid quedó paralizada. No estaba lista para saltar, pero el nombre le infundía miedo. Miró a Hippo y luego a los dragones por última vez. Decidió que ya no le gustaba este sueño, así que corrió intentando despertar de esta pesadilla si era lo suficientemente rápido, pero no lo hizo. Hippo la vio correr con solo mencionar a un furia nocturna. Quizás debería haber mencionado al dragón gomoso o algo así para que no corriera así. Contempló recrear su primer vuelo juntos, pero se dirigió a la aldea y admitió que se vería extraño que su supuesto prometido la llevara contra su voluntad. Así que la dejó llegar a la aldea primero. La aldea ayudará, pensaba Astrid. Estaba cansada de ese sueño y, claramente, la única salida era conseguir que la aldea matara a esos dragones y capturara, tristemente, al atractivo Hippo. Pero no se había acostumbrado a su nuevo cuerpo. Se dio cuenta de que era más alta y un poco más curvilínea, por no mencionar que llevaba ropa diferente. Salió del follaje para alertar a la aldea, pero lo que vio fue igual de escalofriante. Todos tenían un dragón cerca o con ellos. La aldea no estaba invadida ni en llamas. Parecía un día cualquiera, salvo por los dragones como mascotas. ¿Qué estaba pasando? Hippo, el atractivo, quizás ese debería ser su título, estaba de pie frente a ella. ¿Cómo ha llegado tan rápido? Pensó, pero cuando miró a la izquierda, allí estaban Furia Nocturna y Nader Mortal, ensillados y hasta entonces completamente domados. Aterrizaron junto a ella durante su estado de shock, así que ni siquiera oyó el aleteo. Estaba confundida, horrorizada y asustada a la vez. No tenía miedo en el sentido típico, era su expresión para estar lista para la batalla. Hippo vio su expresión. Tenía mucho que ponerse al día. Necesitaba convencerla, así que la pregunta y planteó lo que claramente era un problema. ¿Qué necesito hacer para demostrarte que los dragones no son peligrosos? Ella lo miró boquiabierta. ¿Cómo demonios no son peligrosos?
Pensó, pero era claramente un sueño muy raro que mostraba lo contrario de su realidad, así que no dejaría que otra declaración descabellada la tomara desprevenida. Esto es solo un sueño, así que sí, confío en ti. Quiero decir, no es como si pudiera lastimarme. Hippo parecía un poco desanimado ante eso. Supongo que decirle a sus fantasías que eran falsas no es buena idea. Sin embargo, se animó. Bueno, primero lo primero. Este es tu dragón, Tormenta. Señaló a Nader. Qué poco por no haber sido pillada desprevenida. Se quejó una vocecita en su cabeza. ¿Acababa de decir su dragón? Dios mío, qué sueño tan raro. Está bien, dijo ella vacilante. Su aparente dragón oyó su nombre y asumió que ese extraño momento había terminado, y la atacó. Astrid se reprendió a sí misma por pensar que un sueño no la mataría así, pero aparentemente sí. Sin embargo, no despertó, ni sintió las punzadas mortales de los dientes. Cuando estuvo en el suelo y finalmente abrió los ojos, la estaban acariciando cariñosamente. Sus ojos se abrieron de par en par e intentó desesperadamente ocultar una pequeña sonrisa que le tiraba de los labios, pero fracasó estrepitosamente. Dejó escapar una exclamación de felicidad y sorpresa cuando la estaban cubriendo de lametones. Hippo se sorprendió de su repentina felicidad. Al fin y al cabo, era la Astrid de antes, quizás esté recuperando la memoria y ese portal era. Aún no sabía qué era. Astrid, sin embargo, se dio cuenta de lo feliz que estaba ante la oleada de cariño y rápidamente apartó al dragón, para su protesta, y se irguió. Dejó que la dureza volviera a su rostro. Definitivamente sigue siendo la Astrid de antes, pensó con tristeza, pues su Astrid siempre era la misma a su alrededor y nunca se ponía barreras. Esta Astrid las tenía a montones, y eso no se lograría tan rápido como él las había derribado. Entonces, ahora que los dragones de este sueño no me matarán, ¿qué vamos a hacer? Hippo se dio cuenta de que probablemente debería decirle que al menos no estaba soñando y que estaría atrapada allí, solo los dioses sabían por cuánto tiempo. Ah, Astrid, esto no es un sueño. Astrid se burló y replicó. Sí, claro que lo es. ¿Por qué si no atacarían los dragones y por qué si no tendrías calor? Astrid se habría abstenido de decir eso si estuviera despierta, pero era un sueño, que era lo peor que podía pasar. Hippo se puso rojo como un tomate y se rascó la nuca. Hippo necesitaba demostrarle que no estaba soñando, así que decidió llevarla en avión. Astrid, necesitas un vuelo. Eso demostrará que esto no es un sueño o... Si lo es, que no lo es, quizá entonces veas que esto es el futuro. Astrid se detuvo en seco. ¿Futuro? Preguntó vacilante. Hippo se dio cuenta de que nunca le había dicho a Astrid que era el futuro y ella no tenía nada más que creer. Sí, te dije que no era un sueño. Anda ya, y se subió a su furia nocturna y le ofreció la mano. Ella dudó un poco, pues él parecía mayor y ella tenía un cuerpo maduro, y ningún otro sueño era tan realista, al menos en intensidad. Finalmente, tomó su mano y se acomodó en una posición segura y cómoda sobre el sillín, algo que notó por primera vez. Para empezar, había un sillín, en un furia nocturna. Estaba conectado a un pedal donde se colocaba su pierna falsa y se ataba a una aleta trasera falsa. Lo que ella imaginaba que sería el aspecto de un furia nocturna, probablemente se veía mucho más feroz y mucho menos adorable en la vida real. Sin embargo, antes de despegar, la pandilla aterrizó cerca de ellos. Astrid vio la versión de Patapez del futuro, apenas transformado, un patán del futuro y los supuestos gemelos del futuro. Se dio cuenta de que todos tenían dragones. En serio. Al instante miró a Patán. Snowcloud, eres lo suficientemente vikingo como para estar de mi lado, ¿verdad? Todos se quedaron mirando confundidos excepto Snowcloud, quien estaba radiante ante el cumplido aunque no sabía por qué era. Patán, eso no fue un cumplido, dijo Hippo con cara seria. Patán se desinfló, confundido como los demás. Hippo intervino. Chicos, ella sufre de amnesia y cree que los dragones son el enemigo. Patapez y Patán Mocoso dejaron escapar sus respectivos mientras que los gemelos ni siquiera sabían qué significaba la amnesia. Astrid vio entonces que Patán Mocoso estaba a punto de decir algo y se preparó para una frase tonta para ligar, pero él la ignoró por completo y se volvió hacia Brutilda. Oye Ruth, si olvidas quién eres, lo próximo que sabrás serás la señorita Jorgensen. Patán Mocoso intentó una frase para ligar del escenario, pero le salió un poco escalofriante. Ruth torció el rostro con disgusto. Patapez, sin embargo, aprovechó la oportunidad. Y yo tengo náuseas, dijo con un juego de palabras mucho mejor que el de Snowcloud, lo que hizo reír a Rufnut.
Astrid observaba algo perpleja en lugar de irritada porque, primero, Patán no la estaba coqueteando y, segundo, había un triángulo amoroso evidente. Casi esperaba que los gemelos fueran brillantes y Patapez un idiota. Luego, Patapez miró a Hippo y le preguntó: si ella piensa que los dragones son el enemigo, ¿por qué está sentada sobre tu dragón? Astrid se dio cuenta de que aún no habían despegado, pero Hippo respondió rápidamente: ella cree que está en un sueño, así que si me disculpan necesito llevarla en un vuelo para demostrarle que no es así. Ahora que todos estaban al tanto de que estaban a punto de irse, Hippo se dio cuenta de la anomalía y preguntó: ¿por qué están aquí de todos modos? Todos miraron rápidamente en diferentes direcciones excepto Hippo y Patán, que fueron los primeros en cubrirse. Ustedes no tomaron una lección en la Academia de Dragones hoy. Ambos descubrieron la artimaña, aunque Astrid no tenía ni idea de que era una academia de dragones, pero guardó silencio. Patapez fue el primero en estallar. Todos hemos tenido sueños extraños, sobre recuerdos. Hippo se dio cuenta de que todos también habían tenido sueños sobre que Astrid había sido diferente en el pasado. Sin embargo, aún recordaba la primera versión, así que no cambiaba nada en sí, solo creaba sueños. Astrid pensó que tal vez estaban teniendo sueños como ella, pero luego pensó que se suponía que este era ese sueño, así que no le dio más importancia. Hippo los descartó, pues sabía que su teoría era correcta, y decidió terminar con el vuelo de una vez. ¿Lista, Astrid? Ella respondió instantáneamente, pero sin creer del todo su propia respuesta. Es un sueño, ¿qué es lo peor que podría pasar? Luego despegaron. Era precioso. Astrid no tenía otras palabras para describir la vista del atardecer. Contemplaba con los ojos abiertos aquel asombroso paisaje. Sabía que los dragones eran inocentes, al menos en su sueño. Sabía que estaba loca por Hippo. ¿De dónde salió eso? Pensó mientras esto último resonaba en su cabeza. Es solo un sueño, pero se dio cuenta de lo guapo que era el Hippo más joven, decidió dejar de pensar enseguida y perderse en el paisaje, lo cual no fue nada difícil. Volaron toda la tarde y la noche sin palabras, solo por la vista. Hippo sintió que era su primer vuelo juntos, solo que mucho más largo. Ella se llenó de la misma maravilla y asombro que él sintió al surcar los cielos por primera vez. Era como si su pasión por volar y por ella se hubiera encendido de nuevo, aunque ya era intensa. Cuando miró hacia atrás y la vio, recordó cuánto la amaba. En ese momento, ya entrada la noche, un poco más de cada 10 segundos cuando pensaba en ella. Volaron a través de una nube y, al romper su cubierta, quedaron cubiertos por un brillante resplandor arcoíris. La aurora boreal. Es precioso, dijo rompiendo el silencio de tantas horas. No le importaba lo sentimental que sonara ni lo romántico que pareciera, pero no hubo más comentarios, pues se quedó sin palabras de nuevo ante los pintorescos colores del rastro de las valquirias. Viajando por el cielo en caballos blancos hacia Hippo, así era exactamente como se veía Astrid con el resplandor de fondo. Una valquiria, pero en lugar de un caballo blanco, había un dragón negro. Las sorpresas aún no terminaban, pues sobrevolaban Berk, iluminado por la noche. Astrid abrió la boca, sorprendida y eufórica, al ver cómo se veía Berk desde el cielo. Iba a extrañarlo al despertar, pero se sentía cada vez más tangible. Si se duerme aquí y despierta en el mismo lugar, les creerá. Bajaron a Berk y, al hacerlo, Bocón los esperaba con su dragón, tumbado perezosamente en la forja. Pensándolo bien, todo Berk parecía diferente, con dragones por todas partes. Bocón parecía bastante cabreado con Hippo. Hippo se dio cuenta de que le había prometido a Bocón hacía siglos que lo ayudaría esa noche y lo había olvidado por culpa de Astrid. Antes de que Bocón comentara que eran pareja en el pasado, Astrid no tenía por qué saberlo todavía, le gustaba tener la cabeza donde estaba. Hippo intervino. Ay, Gober, lo siento, lo olvidé. Es que surgió algo urgente y, bueno, Astrid se golpeó la cabeza y tiene amnesia y griega. Bueno, es una larga historia. Divagó todo eso de un tirón. Astrid se dio cuenta de que debía estar haciendo algo más que mostrarle los alrededores. Este es un sueño profundo, si es que acaso fue un sueño. Bocón respondió. Ya has inventado mejores excusas, muchacho. Mira, te lo pedí amablemente y esperaba que me ayudaras, ya que no suelo pedirlo a menudo. Además, tendréis mucho tiempo para divertiros cuando os caséis. Hippo y Astrid se congelaron al mismo tiempo, pero ella fue la primera en recuperarse y en completo shock, sorpresa y ante lo que debería haber sido mucho más enojo respondió. Casado. Line. Astrid despertó de nuevo en su cuerpo de 14 años. Esperaba estar de vuelta con su prometido.
Extrañaba a Hippo, no porque no estuviera aparentemente presente, sino porque no se encontraba bien, el suyo. Por el lado positivo, se estaba acostumbrando a estar allí de nuevo. La vida es mucho más sencilla, aburrida, pero más sencilla. Cuesta creer cómo los dragones influyeron positivamente en sus vidas. Hoy iba a comprobarlo, de alguna manera, para ver si los dragones eran lo que siempre habían sido, inocentes y amigables. Sería un poco más complicado si no lo fueran, porque no le apetecía revivir esos años. Sin embargo, también estaría preparado para eso. Astrid cambiaría las cosas para mejor en ese caso. ¿Se lo diría a los demás? Quizás un Hippo, pero todavía no. Las cosas tenían que seguir como estaban hasta que Hippo hubiera creado su vínculo con Desdentao. Ella lo sabría con certeza cuando empezara a mejorar en el entrenamiento de dragones. Después, lo seguiría a la cala. Sin embargo, hoy era el primer día de entrenamiento de dragones. Iba a ser difícil porque había dragones enjaulados e inocentes en esa arena, que algún día, con suerte, serían sus mejores amigos. No atacaría, se prometió a sí misma que bloquearía y esquivaría, pero que se mantendría a salva, tanto para ella como para el dragón. Era curioso cuánto había cambiado en ese aspecto. ¿Cómo reaccionaría Astrid, de 14 años, al verla simpatizar con los dragones? Y mucho menos prometida a Hippo. El grupo de adolescentes se reunió en la puerta mientras Bocón estaba a solo unos pasos de nosotros, a punto de dejarnos entrar. Bienvenidos al entrenamiento de dragones. Exclamó mientras levantaba la puerta y entraba con naturalidad, pero con entusiasmo. Esta vez permaneció en silencio, tratando de mantener la indiferencia y no correr hacia las jaulas y liberarlos a todos. Sabía que Tormenta estaba justo ahí, a poco más de una lancha de distancia. Todos entraron y miraron a su alrededor. Los demás adolescentes porque lo veían con claridad por primera vez, Astrid porque era un poco nostálgico, ya que derribaron el ring de entrenamiento de dragones para construir una academia oficial hace unos años. Brutacio fue el primero en comentar. Espero sufrir quemaduras graves. La otra gemela se apresuró a dar su opinión. Espero recibir algún golpe, como en el hombro o en la parte baja de la espalda. A los gemelos les encantaba el dolor, lo cual era evidente. Incluso después de la paz, ambos buscaban problemas, y al no encontrarlos, los creaban. Astrid no respondió, así que Patán hizo su broma. Me gustaría tener una cicatriz de batalla cerca de mi ojo. Dijo que quería una cicatriz similar a la de su padre, Spittelow Jorgensen. El hombre tenía un corte justo encima del ojo, atravesando la ceja, y otro en el mismo lado de la mejilla. Sin embargo, nadie lo esperaba, excepto Astrid, pero otro entró al entrenamiento de dragón y finalmente habló. Sí, no es broma, ¿verdad? Dolor, me encanta. Hippo habló con sarcasmo, con su ingenio habitual. A los demás no les impresionó su sarcasmo, ni mucho menos su existencia, y aprovecharon la oportunidad para burlarse de él. Brutacio fue rápido, como siempre. Oh, genial. ¿Quién lo dejó entrar? Se encogió, este iba a ser un día muy largo. Bocón lo vio y aprovechó la oportunidad para cortarle la respiración y acudir al rescate de Hippo. Lo más parecido a un amigo que Hippo tenía en ese momento. Astrid sintió que la culpa le subía por la espalda mientras luchaba contra el impulso de convertir la cara de Brutacio en un adorno para su escudo. Comencemos. El recluta que mejor lo haga tendrá el honor de matar a su primer dragón delante de toda la aldea. Dijo Bocón usando su prótesis de gancho para enfatizar la palabra matar. Astrid retrocedió visiblemente ante esto. ¿Qué honor había en matarlos? Tuvo suerte de estar al final del grupo para que nadie la viera. Bocón estaba ocupado desviando la atención de Hippo, pero en lugar de cambiar de tema, Patán Mocoso aprovechó la oportunidad para acosarlo también. Hippo ya mató a un furia nocturna, así que, eso lo descalifica o... Los demás adolescentes se rieron a carcajadas, excepto ella y Patapez. Iba a hacérselo pagar, pero fue entonces cuando se dio cuenta. Hippo llevaba toda la vida aguantando esto. Sin duda, es más fuerte de lo que creían. Hippo se desanimó cuando todos se dieron la vuelta y Brutacio añadió al final. ¿Puedo cambiar a la clase con los vikingos geniales? Astrid encontró mucha ironía en esto. Sin mencionar que iba a ser más dura con Patán cuando la invitara a salir. Considerando que dejaría de hacerlo en el futuro, bien podría buscar excusas para hacerle el día horrible. Bocón vio a Hippo encogerse y se acercó a él intentando que se sintiera mejor. No te preocupes, eres pequeño y débil. Eso te convertirá en un blanco menos probable. Te verán como un enfermo o un loco y se lanzarán a por los adolescentes con aspecto más vikingo.
Alcanzó al resto de la clase y Gobert comenzó a hablar con todos nuevamente. ¡Qué inspiración, Gobert!, pensó Astrid mientras Gobert continuaba. Detrás de estas puertas, se encuentran solo algunas de las muchas especies contra las que aprenderás a luchar. Astrid esperaba que no, pero tendría que aguantar. Bocón continuó y Astrid se acordó de seguir con Hippo durante el entrenamiento. Bien podría hacerse amiga suya ahora. Bueno, intentarlo. Bocón fue a la primera jaula y recorrió la fila presentando cada especie. ¿Y el nader mortal? Astrid sonrió levemente al pensar en Tormenta, su futura mejor amiga, pero su sonrisa se desvaneció al comprender las circunstancias. Patapez empezó a murmurar datos curiosos sobre dragones. Velocidad 8, armadura 16. Gobert continuó, ignorándolo. ¿Y el horrible Tiplebaki? Astrid pensó en el dragón de los gemelos, Barfi Belch. Sé que son nombres geniales, pero no son los peores. Sus dragones finalmente adoptaron los rasgos de su jinete, y Ciplebat tuvo la mala suerte de empezar a disfrutar del peligro. Gracias a Dios, no pasó mucho tiempo con los gemelos. Patapez, sin embargo, no se dio cuenta de que estaba verbalizando sus pensamientos y continuó. Más 11 veces 2 sigilosamente. Gobert ahora estaba un poco irritado, pero continuó de todos modos. Y la monstruosa pesadilla y Astrid pensó entonces en el dragón de Patán, colmillo de Garfio. Al parecer, el feroz dragón era el único para él. Le convenía, pero también sustituía a Astrid en la tarea de lastimarlo cuando necesitaba ser puesto en su lugar. Patapez seguía hablando, cada vez más emocionado, y por lo tanto, subía el volumen. Potencia de fuego 15. Gobert esperó una última vez no interrumpir y decir el nombre de otro dragón. El terrible terror. Astrid recordaba al pequeño dragón por su picardía y descaro. Todos tenían un terror que ella recordaba. Furtivo. El dragón sigiloso que tenía como compañero de juegos a tirachinas, el terrible terror de Hippo, con su precisión mortal. El resto no le importaba. Aunque Patán Mocoso logró que su dragón se obsesionara con hacerle daño. De nuevo. Patapez continuó balbuceando, tan alto que todos lo oían. Ataque 8, veneno 12. Gobert ya había tenido suficiente y gritó. ¿Puedes parar eso? Patapez se calmó al instante. Bocón terminó de hablar mientras ponía la mano en una palanca. ¿Y el Igroncle? Patapez se inclinó hacia Hippo y susurró lo que ella pensó que era. Fuerza de mandíbula 8. Bocón sonrió sombríamente y solo Astrid supo lo que siguió. Patán fue el primero en notar la anomalía. Espera. ¿No nos vas a enseñar primero? Gobert simplemente miró a Snowcloud y habló como si estuviera completamente cuerdo. Creo en aprender en el trabajo. Aquí vamos, pensó Astrid mientras la palanca bajaba y el Grunkle salía volando. Line. El Grunkle que luego sería Meadluk, esperó, salió de la jaula y todos se dispersaron. Astrid era la única que lo esperaba, así que fue la primera en salir disparada. Todos asumieron que era por lo concentrada que estaba, ya no lo sabía. Pero el Grunkle no esperaba que ella descubriera si estaba concentrada o no. Estaba furioso y todos lo sabían. Bocón empezó a enseñar la lección con normalidad, como siempre lo hace, probablemente. Hoy se trata de supervivencia. Si te atacan, estás muerto. Bocón nunca fue muy bueno inspirando, a nadie, así que por suerte no le confiará el liderazgo de un ejército. Por suerte, Berg solo tiene uno, ya que solo hay una aldea. Continuó. Rápido, ¿qué es lo primero que vas a necesitar? Los gemelos estaban perplejos, a Snowcloud no le importó y parecía que solo 3 personas en el ring al menos lo estaban intentando. Hippo intentó hacer un comentario sarcástico. Un médico. Patapez entró en pánico y al instante regresó a su zona de confort, que consistía en soltar información. Astrid se preguntó si alguna vez se le agotaba, ¿volvería a empezar? De todas formas, gritó sin pensar. Más 5 velocidades. Qué ridículo decir. Pareció darse cuenta porque no continuó. Astrid aprovechó la oportunidad de recordarles a todos algo que le enseñaron cuando apenas tenía edad para blandir un martillo. Un escudo. También le recordó que no atacaría, solo esquivaría y sobreviviría. Al menos esta vez podría disimularlo. Cuando se encontraran en circunstancias más peligrosas, sería más difícil disimular que no dañaría a un dragón ni aunque su vida dependiera de ello. Gobert continuó enseñando la lección. Escudos. Vamos. Les gritaron, dando a entender que Astrid tenía razón. Todos corrieron a buscar su escudo. Ella reconoció el suyo de una pared cercana mientras los demás corrían a por los que estaban tirados. Gobert les informó además.
Vuestro equipo más importante es vuestro escudo. Si tenéis que elegir entre una espada y un escudo, llevad el escudo. Bokon levantó el escudo de Hippo y lo empujó hacia el centro del ring. Hippo parecía tan asustado como el día que vio a su padre capturado por Dagur. Sin embargo, no pensó mucho en ello, pues el ring bullía de actividad, y un dragón aún muy agitado. Los gemelos, como siempre, usaban el mismo escudo y discutían, sin importar la situación. «Quita tus manos de mi escudo», gritó Tufnut. Rufnut replicó. «Hay como 1.000.000 de escudos». En ese momento, el Gronkle perseguía a Patapez y estaba destinado a altar su pelea en cualquier momento. Brutacio dijo lo único que se le ocurrió. «Toma ese. Tiene una flor. A las chicas les gustan las flores». Rufnut tomó la delantera y agarró el escudo, estrellándolo contra la cabeza de su hermano. Ella parecía satisfecha mientras respondía. «Ups, ahora este tiene sangre». El Gronkle se dio cuenta y se preparó para disparar. Los gemelos no tenían ni idea. Brutilda había devuelto el escudo para seguir forcejeando, pero un disparo directo al escudo los interrumpió. Se desplomaron en el suelo mientras Bokon decía lo obvio. «Tufnut, Rufnut, estás fuera». Los dos intercambiaron palabras de menor confusión, pero Gober continuó mientras los dos se dirigían hacia un lado y fuera de la línea de visión de Gronkle. «Esos escudos sirven para otra cosa. Hacer ruido. Haz muchos para despistar a un dragón». Todos golpearon sus armas contra los escudos para confundir al Gronkle. Bokon simplemente asintió y continuó con la siguiente parte de la lección. Todos los dragones tienen un número limitado de disparos. ¿Cuántos tiene un Gronkle? Snowglout estaba inusualmente concentrado e intentó hacer su mejor intento. 5. Patapez, el experto en dragones, aprovechó el momento y gritó. Número 6. Astrid estaba tan concentrada como siempre. Su habilidad de combate no había disminuido y rodeaba a Meadluk, manteniéndose oculta por ahora. Bokon notó una similitud en el límite de disparo y decidió señalarlo y elogiar a Patapez. Correcto. Es uno para cada uno de ustedes. Patapez pareció decidir que esta era su lección y comenzó a enseñar. Su futuro dragón, Astrid aún esperaba eso, pareció rechazar la oferta. Y yo realmente quedó interrumpido cuando una explosión impactó su escudo y lo lanzó contra la pared. Bokon retomó su puesto de maestro. «Patas de pez, fuera». Patapez empezó a gritar como un loco mientras soltaba el martillo y corría hacia los gemelos, quienes se reían de su falta de temeridad. Bokon vio a Hippo escondido tras un panel de madera y lo llamó. «Hippo, entra ahí». El Gronkle también le disparó, pero falló estrepitosamente, lo que solo hizo que Hippo retrocediera aún más. Patán Mocoso había perdido la concentración por completo y centró su atención en invitar a Astrid a salir. Ella lo sabía, pero aún así la enfureció. «Bueno, me voy a mudar al sótano de mis padres. Deberías venir algún día a hacer ejercicio. Parece que haces ejercicio». El Gronkle les apuntaba a ella y a Patán Mocoso, y ella aprovechó la oportunidad para apartarse de un salto y dejarle un objetivo al dragón. Patán Mocoso agradeció al Gronkle por repartir el dolor mientras recuperaba el equilibrio. «Patán, estás acabado», le informó Bokon. Aterrizó cerca de Hippo, quien había salido de su escondite y ahora estaba de pie junto a ella. Él no era como Patán. No la insinuó ni la invitó a salir, aunque estaba loco por ella. Simplemente dijo. «Supongo que solo somos tú y yo, ¿eh?» Estaba tan nervioso hablando con ella allí como en los lugares más serenos. Bueno, al menos en aquel entonces. La Gronkle los vio, pero en lugar de seguir su instinto y saltar, algo la mantuvo en su sitio. Hippo seguía allí y no iba a dejarlo solo a él en el campo de visión del dragón. «No esta vez», le gritó. «Hippo. Cuidado». Tras advertirle, se mantuvo firme, enfrentándose al Gronkle y preparando su escudo para el ataque. Hippo permaneció inmóvil, observando conmocionado. El dragón no la apuntó, aunque estaba más cerca, sino a Hippo. Disparó antes de que pudiera reaccionar y, sin pensarlo, movió el brazo para evitar que el disparo alcanzara a Hippo, quien no preparó su escudo. Como era una sorpresa, no le ofreció una respuesta hostil. Sin embargo, al hacerlo, abrió el brazo, lo que le ofreció menos resistencia, así que cuando la bola de fuego impactó, le arrancó el escudo de las manos, lo que sacó a Hippo de su trance mientras corría a la zona segura más cercana. Albóndiga la tenía en la mira. Astrid había perdido su única protección. Para horror de los demás, dejó caer el hacha mientras Bokon comentaba. «Solo queda un disparo». Meadluk no disparó su último tiro con pereza. Persiguió a Astrid hasta la pared, y ella entró en pánico.
Si el disparo venía de lejos, podía esquivarlo. Sin embargo, el Grunkle era más rápido que ella y la acorraló rápidamente, casi la derribó contra la pared. Quedó inmovilizada mientras Meadlug abría la boca y preparaba su último disparo. Astrid suplicó apenas en un susurro. Chica, por favor. Meadlug dudó y la miró con curiosidad. Fue el tiempo justo para que Bokon le metiera el anzuelo en la boca y la atrapara. Sorprendida, Meadlug disparó su último tiro, pero esta vez solo contra la pared y no contra Astrid. Bokon comentó. Y ya son 6. Astrid dejó escapar un suspiro que no se dio cuenta de que había contenido. ¿Por qué lo hizo? Ah, sí, Hippo. Había hecho el ridículo en el entrenamiento, pero no le importaba, en realidad. Aún conservaba la reputación y, técnicamente, era la segunda. Bokon controlaba al dragón mientras lo devolvía a su jaula. Vuelve a la cama, salchicha gigante, tendrás otra oportunidad, no te preocupes. Miró al resto del grupo, todos jadeantes excepto Hippo. Él aún sostenía su escudo, pero la miraba con una expresión perpleja, a medio camino entre ¿qué demonios? Y de verdad, me acabas de salvar. Tras leer sus miradas, se sintió culpable. No debería haberse sentido así. Gobert ya había terminado su lección. Recuerda que los dragones siempre, luego la miró y dijo. Siempre, ve a matar. Astrid se quedó mirando a Bokon y luego se acercó a la pared. Hippo también pareció confundido por esta declaración. O quizás solo por sus acciones. El resto de la pandilla recogió sus armas y pertenencias caídas y salió de la arena. Astrid se quedó para comprobar su teoría. No habría nadie por allí a la hora del almuerzo. Los dragones solo comían en la cena una vez al día y nadie más entrenaba con ellos, excepto en el entrenamiento de dragones. Antes de irse, Bokon les dijo a ella y a Hippo. No abrirán ninguna jaula, así que cierren después de irse, no te metas en problemas, Hippo. Le dijo a su aprendiz. Astrid se giró para mirar la pared y esperó a que Hippo se fuera, él no lo hizo. ¿Por qué hiciste eso? Preguntó tímidamente, como si no supiera cuál sería su reacción. Astrid se giró para mirarlo y, por primera vez desde que llegó, lo observó con atención. Aún conservaba las pecas que le cubrían los pómulos y la nariz, y una cicatriz en la barbilla de cuando se llevaron a su madre, no la asesinaron. La observaba con sus ojos inquisitivos. Hermosos y encantadores ojos verde bosque. Astrid se perdía en ellos y casi olvidó que no estaba comprometido con ella. Se detuvo al darse cuenta de que se inclinaba hacia él. Él retrocedió, visiblemente sorprendido de que ella se acercara un par de centímetros. Rápidamente pensó en algo para taparse. Camarada, no tenías el escudo alzado. Tienes suerte de no estar frito. Hippo todavía estaba desconcertado por esto, pero de todos modos hizo un comentario. Si lo fuera, estoy seguro de que habría más de un brindis por mi muerte. Ella quedó visiblemente desconcertada por esto. ¿Cómo podía ser tan frívolo con su propia muerte? Entonces recordó que quizá tenía una máscara de ira para disimular sus sentimientos, pero Hippo tardó demasiado en levantarse la barrera. Mostró demasiados sentimientos y, para cuando logró levantarse la barrera, estaba demasiado dolido y soltó comentarios sarcásticos para disimularlo. Hippo se sorprendió por que ella se sorprendiera. Él preguntó vacilante. Astrid, ¿estás bien? Lo preguntó como si fuera extraño que ella mostrara interés por él. De repente, ella se dio cuenta de que sí, y otra punzada de culpa la atacó. Sí, está bien. Dijo ella. Esto terminaría pronto, esperaba. En cuanto Hippo mejorara un poco su entrenamiento de dragones, lo seguiría a la cala y arreglaría este desastre con él. Tenía que decirle la verdad, cuando eso no lo disuadiera de seguir su camino. Hippo, como si leyera su mente, preguntó. ¿Qué no me estás contando? Miró hacia atrás abruptamente mientras sus ojos se desviaban un poco sin darse cuenta. Hippo ni siquiera la conocía bien y ya era tan bueno leyéndola. Claro que la conocía, pero nunca pasaba tiempo con ella. Y ahora va y saca esto a la luz. Tenía que terminar con esto antes de soltar la sopa en ese mismo instante. Aunque estuviera ocultando algo no diría nada. Lo dijo sin rodeos, con una leve amenaza en el verso. Hippo se despidió, saliendo lentamente como si su mundo se hubiera puesto patas arriba, probablemente así fue. Astrid esperó unos minutos y luego miró hacia las jaulas de los dragones. Este estaba a punto de ser el momento de la verdad. Miró la jaula de Nader. Está bien, Tormenta, veamos de qué estás hecho. Linelin casado. Y... La mirada de Astrid se movió lentamente de Hippo a Bokon, como si uno de ellos fuera a estallar de risa diciéndole que era una broma.
Bocón se dio cuenta de que sí tenía amnesia o algo parecido porque dejó a Hippo en el campo de batalla, como decían algunos. Solo, tengo que, entrar, buena suerte, Hippo. No es la primera vez que se marcha así, pensó Hippo mientras Astrid intentaba comprender que, al parecer, se casaría con Hippo. No era que fuera indeseable. Si fuera sincera consigo misma, diría que era muy deseable en ese momento. Sino que era más o menos el hecho de que ella era Astrid Offersen. No se casó. De hecho, planeaba no hacerlo. ¿Qué hizo la cambio de opinión? Debía ser algo importante. Debía hacerlo para pagar una deuda de su vida o algo así. Se dio cuenta de que estaba divagando y volvió al tema en cuestión. Hippo y empezó lentamente. Hippo se giró lentamente hacia ella, pero no tenía miedo en la mirada. Parecía más culpa y anticipación. Abrió la boca para decir algo, pero ella lo interrumpió para retrasar una noticia que probablemente no quería oír. ¿Por qué estamos comprometidos? No te lo niegues, o si no. Levantó la mano apretada para enfatizar esto último. Hippo vio esto y supo que no lo haría, pues Chimuelo intervendría, pero ya no quería guardarse nada. Si estaba atrapado con esta Astrid, tendría que hacerla sentir bienvenida en ese entorno. Si lograba que se mantuviera tranquila e intacta, descubriría dónde estaba su Astrid, y si estaba atrapada en su cabeza mientras alucinaba sobre un pasado alternativo, o algo completamente distinto. Soltó la sopa. Bueno, para empezar, la otra Astrid y yo llevamos saliendo oficialmente 5 años y pensé que ya era hora, y ella dijo que sí, él respondió tartamudeando a su alrededor por primera vez en mucho tiempo. Por alguna razón, Astrid estaba un poco molesta porque no se refería a su Astrid ni a ella misma, porque realmente no debería importarle. ¿Cómo podía decir que sí? Uf. ¿Qué me pasa? Más me vale no ponerme sentimental solo porque es mono. Ya era demasiado tarde para cortar su pensamiento mientras procesaba mentalmente lo que acababa de decir. Mar maldita. Intentó distraerse cambiando de tema. Estaba a punto de hacerlo cuando él continuó. Mira, sé que parece muy pronto para ti, ya que te acabas de adelantar 6 años, pero escúchame. No tienes que actuar precipitadamente con esto, y se interrumpió de nuevo por la mirada que ella le dirigía. Astrid estaba incrédula. Él intentaba justificar algo que, por lo visto, él y su Astrid habían acordado. Se corrigió con tristeza e ignoró su expresión. Estaba decidida a cambiar de tema. Sin embargo, en el fondo, una voz le decía que, después de todo, este futuro podría no ser tan malo. Entonces, ¿y cuál fue la reacción de tu padre? Preguntó. Hippo retrocedió en shock y entonces se dio cuenta de que ella no lo sabía. No era su culpa, pero aún así fue como si alguien le hubiera agarrado un cuchillo de dolor y le hubiera cortado la espalda. Ella no se lo perdió, pues rápidamente malinterpretó. No se lo tomó muy bien, ¿verdad? Hippo necesitaba que ella parara, estaba luchando por contener las lágrimas que amenazaban con caer y trataba de decirle Astrid continuó, casi ignorando a Hippo. Lo que significa que estamos haciendo esto a sus espaldas. Hippo vio a dónde iba a parar y habló más fuerte para detenerla. Astrid, no. Astrid se dio cuenta de la desesperación en su voz y se contuvo mientras preguntaba. ¿Y entonces qué pasó? Preguntó mientras Hippo se tragaba el nudo que tenía en la garganta para poder hablar con claridad. Bueno, el problema es que no lo tomó, en absoluto. Astrid lo miró fijamente mientras recuperaba la compostura. ¿Por qué le resultó tan difícil? Pensó. Ella lo dejó recomponerse mientras él evitaba su mirada y dijo sin rodeos. Está muerto. Se quedó paralizada. La culpa y el arrepentimiento por haber cambiado de tema la invadieron primero. Después, la tristeza de que el jefe, su jefe, el padre de Hippo, su aparente suegro, ya no estaba. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Él estaba claramente afectado, pero ella pensó lo que haría y siguió hablando del tema. Lo siento. Lo decía en serio. Hippo se apartó de ella y susurró con tristeza. No lo hagas, fue hace un año, ya no debería afectarme. Ella contempló lo que esto significaba para el pueblo y de repente lo entendió. ¿Eres el jefe de Berk? Hippo la miró de nuevo y resopló un poco divertido. Sí, ¿te lo puedes creer? Berk ha durado un año entero. Así que algo debo estar haciendo bien. Dijo mientras recuperaba algo de su sarcasmo. Astrid claramente contra su voluntad al pensar que esto significaba que sería la jefa de Berk. El puesto nunca le había atraído mucho y nunca había pensado en ello, y mucho menos en casarse, pero saber que ella, la Astrid de Hippo iba a ser la jefa era desalentador de repente, y emocionante. Sintió un poco de celos por su futura contraparte al darse cuenta.
Genial, estoy celosa de mí misma por mi propio futuro. Pensó para sí misma. ¿Desde cuándo quiero este futuro? Espera, ¿por qué quiero este futuro? Se preguntó. Hippo la observaba en su interior. Su rostro le indicaba que lo hacía. Generalmente, era en circunstancias en las que debía cumplir con su deber e ignorar a Hippo o no ignorarlo, y. Bueno, eso era algo que se guardaba para sí. Sin embargo, este último siempre ganaba, y disfrutaba muchísimo de la lucha que Astrid mantenía consigo misma. Si bien no tenía ni idea de qué se trataba, tenía la impresión de que lo involucraba. Un corpulento rumbleorn llamado Skull Cruiser interrumpió su conversación, si es que se le puede llamar así, cuando un antiguo cazador de dragones llegó a la ciudad. Hippo. Astrid. Estaba haciendo el trabajo de exploración que me asignaste cuando tuve un sueño rarísimo. Hippo lo interrumpió y lo alejó un poco mientras Astrid parecía sorprendida por algo. Eret, ahora no es el mejor momento y Astrid no está en sus cabales. Eret respondió rápidamente. ¿Qué pasa? No me digas que esa viruela de la anguila de la que me hablaste se está propagando. Hippo negó con la cabeza y respondió rápidamente. Amnesia, tenemos que irnos antes de que decida que es buena idea matar a un dragón. Eret asintió, pero no entendió porque no sabía por qué ella dañaría a un dragón incluso si tenía amnesia. Astrid se quedó boquiabierta al ver a este hombre cuando llegó. Era justo su tipo. Era la representación perfecta de lo que ella encontraría atractivo. Fuerte pero no excesivamente corpulento. Encantador, ingenioso e inteligente, con un corazón de guerrero. Sin embargo, no sentía ninguna atracción por él. No sentía ni una pizca de atracción por quien debería ser el hombre perfecto. ¿Por qué Hippo le parecía tan atractivo y no la manifestación física del hombre de sus sueños? ¿Qué le pasaba? Eret montó en su dragón y se marchó rápidamente, pues una Astrid confundida significaba una Astrid violenta. Había recibido varios golpes durante su estancia, a pesar de que solo llevaba un año viviendo en Berk, pues no le quedaba familia. Hippo se volvió hacia Astrid. Han pasado muchas cosas. Cosas que ni siquiera creerías. Hay algo más que necesito decirte. Hippo dejó de hablar de repente, puso los ojos en blanco y se desplomó en el suelo. Astrid corrió hacia él para ver si estaba bien. ¿Por qué estaba entrando en pánico? No es que acabara de pasar algo mortal, ¿verdad? ¿Estaba bien? Se preguntó Astrid mientras lo inspeccionaba rápidamente en busca de heridas y no encontraba nada fuera de lo normal. No tenía fiebre, suspiró aliviada, ya que era común en personas agotadas y, por lo tanto, no se podía considerar que fuera mortal. De todos modos, no debería haberse preocupado tanto. ¿Por qué se preocupaba tanto? Era bastante tarde y no era como si tuvieran que estar en algún sitio. Llevó a Hippo a su casa y supuso que no habría nadie. Sin embargo, la luz estaba encendida y, si su padre no estaba, él debería ser el único que residiera allí. No lo sabría hasta después de la boda. Astrid vio un enorme dragón sentado fuera de la casa con ojos amarillos, un tinte rojizo por todas partes y una raya azul justo encima del labio superior. Al observarlo más de cerca, Astrid habría descubierto que no tenía 2 alas gigantes, sino 4. El dragón dormitaba y, cuando pasó junto a ella, la miró con curiosidad, como si presintiera algo, pero ella continuó de todos modos. Abrió la puerta con cautela para observar al intruso. Astrid se sorprendió al ver a una mujer de mediana edad, de cabello rojizo y ojos verdes, sentada frente a la puerta, leyendo un libro. No parecía una persona peligrosa, pero claro, no era del pueblo que recordaba. Y tampoco lo era ese tipo al que Hippo llamaba Eret. Astrid abrió la puerta lentamente y la mujer mayor levantó la vista y sonrió suavemente al ver a Hippo desmayado sobre el hombro de Astrid. La mujer habló. ¿Se ha cansado otra vez? Necesita tomarse las cosas con calma. La mujer suspiró con tono serio. Astrid vio el parecido de Hippo con esta mujer y al instante pensó que era algo relacionado. Podría ser su tía, de otra tribu, supuso. Supongo que podría decirse eso, respondió Astrid con cautela. Estaba en territorio desconocido y probablemente se esperaba que supiera quién era. Se mantendría tranquila y vería a dónde la llevaba. La mujer volvió a hablar. Sí, súbelo, mañana recibirá una reprimenda, repitió con una suave sonrisa. Astrid ahora sabía que esta persona estaba asumiendo un rol maternal en la vida de Hippo. Los dioses sabían que lo necesitaba. Astrid no la molestaría mucho, ya que el pariente de Hippo parecía un poco retraído en ese momento. Rápidamente dejó a Hippo en la cama y se fue con una simple sonrisa y despidiéndose. Valka lo supo en cuanto Astrid entró. La chica no tenía ni idea de quién era.
Sentía el cuerpo de Astrid rezumando inquietud, así que fue vaga y la dejó pasar rápidamente para evitar situaciones incómodas. Valka y Astrid se habían vuelto muy cercanas, pero por alguna razón Astrid sufría una especie de pérdida de memoria. Valka también lo supo, pues Saltanupes lo percibió. Ese ruido de advertencia antes de que Astrid entrara era una clara señal de que el dragón lo percibía. Valka interrogaría a Hippo por la mañana. Han pasado muchas cosas. Cosas que ni siquiera creerías. Hay algo más que necesito contarte. Hippo se quedó dormido. ¿Qué estaba pasando? Un segundo estaba hablando con Astrid y al siguiente se había desplomado y desmayado. Estaba soñando, era el primer día de entrenamiento de dragones, los eventos pasaban zumbando en su mente como destellos del fuego de un dragón. Era igual que su último sueño, un recuerdo alternativo porque sabía que la versión original no le había ido tan bien. La persona que estaba cambiando los eventos era Astrid. En la pelea, ella fue más cautelosa y calculadora que de costumbre, y él lo supo con certeza cuando levantó su escudo para protegerlo. Esta era la Astrid de Hippo de pies a cabeza. Ahora estaba seguro de que su Astrid estaba atrapada en el pasado tratando de averiguar qué hacer con el infierno. Siguió observando este vistazo al pasado y vio a Astrid en su lugar, inmovilizada contra la pared y recibiendo la misma reprimenda de bocón. Cuando terminó la clase, también fue diferente. Todos se quedaron desconcertados, especialmente su yo alternativo. Fue un sueño vívido pero confuso. Sin embargo, aún podía ver a Astrid como si estuviera allí, haciéndole las preguntas que él le hacía. Vio la mirada en sus ojos y supo que iba a entrenar a su nader de nuevo. Si tan solo pudiera demostrarle que no estaba sola. Su yo del pasado se fue y vio a Astrid preparándose para abrir la puerta. Intentó hablar con ella, algo, cualquier cosa, para hablar con la Astrid del pasado. Consiguió susurrar. Buena suerte.